Hola, bienvenidos a este programa especial. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Niña, un día que se celebra desde hace 10 años en el mundo y es una ocasión para evaluar, para revisar cómo está la situación de las niñas en el mundo. Y nosotros vamos a hablar hoy sobre un tema que golpea a las niñas y adolescentes en el Perú, el embarazo y la maternidad infantil y adolescente, que es un drama que golpea la médula de nuestra sociedad, que golpea nuestro presente y que hiere nuestro futuro. De este tema vamos a hablar con cifras y además les vamos a contar que el Programa de Naciones Unidas para la Población, UNFPA, tiene un tablero digital con información muy detallada sobre el drama del embarazo y la maternidad infantil y adolescente en el Perú. Pero antes vamos a tener una conversación con los invitados de hoy, que son la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, a quien le doy las gracias por acompañarnos, y también con el representante de UNFPA, el Programa del Fondo de Población de Naciones Unidas en Perú, Hugo González. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Clara Elvira, por conmemorar este día de esta manera, ¿no? En América Latina y el Caribe es la segunda región a nivel mundial con la tasa más alta de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años. Pero lamentablemente es la primera con embarazos y maternidades en niñas entre 10 y 14 años. Perú no está excepto de esta situación. Y aunque pareciera que el embarazo y la maternidad ha tenido una disminución entre las adolescentes de 15 a 19 años, cuando uno examina con detenimiento, se observa que únicamente ha disminuido aquellas niñas que han experimentado la maternidad y que tenían una edad aproximadamente de 19 años. Cuando luego uno va examinando las de 15 años, las de 16 años, las de 17 y 18, no ha habido una disminución. Las de 18 años se mantienen básicamente en el mismo rango entre el 2019 y el 2021, y los otros grupos de población más bien han tenido un incremento. Lo que sucede es que el efecto de las niñas de 19 años, que representan un tercio, pues obviamente hace parecer que sigue una tendencia hacia la disminución, pero lamentablemente no es así. Y en contraste con las niñas de 10 a 14 años, más bien se ha experimentado un incremento. Cuando nosotros examinamos las cifras del Censo de Población del 2007 al 2017, ya se observaba una tendencia de aproximadamente 2 niñas adicionales a la cifra que venía teniendo, que era aproximadamente 5,2 niñas por cada 1.000 niñas en esas edades que habían experimentado la maternidad. Y durante la pandemia, comparando ya registros administrativos del certificado de nacidos vivos, se observó un incremento del 24% de nacimientos de niñas entre 10 y 14 años entre este 2020 comparado con el 2021, ¿no? Así que lamentablemente pues es una situación para muchas niñas que todavía es una tarea pendiente para todas y todos, ¿no? Claro. Los que tenemos que apoyar, trabajar, contribuir para que ellas logren alcanzar sus proyectos de vida, se logren respetar sus derechos, sobre todo en las menores, porque la bibliografía ya dice de que en su mayoría, si no todas, son el resultado de abusos sexuales. Y cuando uno contrasta algunas cifras de lo que pasó en la pandemia, sobre todo, pues uno se da cuenta y seguramente pues la ministra nos podrá contar un poco más sobre eso, ¿no? Yo quería apuntar justo a un punto que usted ha tocado y es el de la pandemia. Estamos hablando de cifras del 20 y el 21
y bueno, digamos, estuvimos en unas cuarentenas muy largas y entonces, y claramente la ley establece que las relaciones sexuales con menores de 15 años pues son violaciones. Hubo violaciones de niñas en este tiempo y se incrementaron porque estaban prisioneros con sus agresores, las niñas estaban encerradas en las casas con los agresores. Bueno, los nacimientos, este incremento de 24% se da en el 2021 comparado con el 2020. Si un embarazo tiene un periodo de 9 meses, es decir, que el país se encontraba en pleno confinamiento cuando estas niñas experimentaron el embarazo, ¿no? Y eso significaría de que si no estaban, digamos, socializando, si no estaban en las escuelas y se encontraban la mayoría del tiempo en sus hogares, pues cuando uno examina las denuncias y las atenciones de violencia sexual, tanto de los centros de emergencia mujer como de las comisarías, uno observa, por ejemplo, en las niñas de 10 a 14 años que se incrementó en 2,5 veces más las atenciones de denuncias de violencia sexual entre 2017 y el 2021, y en las de 15 a 19 años de 2,7 veces. Bueno, pues piensen en una niña de 10 años, embarazada, convertida en madre. Las cifras que está dando Hugo González están en el tablero digital. ¿Y qué es el tablero digital? Es un proyecto de UNFPA, es una información que está contenida en este link que ustedes están viendo en este momento. Está en la página web de UNFPA, pueden entrar directamente por la página web que es peru.unfpa.org o por este link que están viendo. Y ahí que van a encontrar información sobre el embarazo y la maternidad de niñas y adolescentes en el Perú por departamento, por provincia, por ciudad e incluso en algunas ciudades donde las instituciones son más detalladas, pues incluso hasta en distritos. Entonces se puede ver cuál es el mapa del horror, el mapa de la tragedia del embarazo y la maternidad infantil. Y quiero preguntarle, ministra Claudia Dávila, ¿cuál es el compromiso del gobierno para prevenir, para combatir, para que no sigamos viendo el horror de unas niñas dando a luz otros niños y prolongando la tragedia de la pobreza, del maltrato, del abandono, de la violencia? Sí, muchas gracias por este espacio y de verdad felicitar a UNSPA por el tablero que están mencionando, porque es súper importante tener data estadística que nos permita tomar decisiones y que nos permita poner en números esta realidad tan dramática que vivimos como país, ¿no? En realidad, el tema del embarazo adolescente, las niñas embarazadas, tiene que ser puesto como prioritario en la agenda pública, ¿no? Porque no es un tema únicamente de las niñas o un tema de mujeres, es un tema social, es un tema que golpea durísimo al país y que tiene que en esa medida tener una respuesta multisectorial y de todos los actores involucrados, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sociedad civil, organismos internacionales. En esa línea hemos visto, como bien mencionaba Hugo, que la cifra sigue muy dura, ¿no? Una cifra que no baja, que no muestra resultados pese a todos los esfuerzos que se hacen y a todo el presupuesto que se invierte en atacar este problema. Entonces, desde el Ministerio de Mujer, desde que ha asumido la cartera, estamos buscando cuáles son las causales por las cuales se está generando esta tremenda cifra de embarazos de niñas, ¿no? Y el problema que hemos identificado es que en el Perú no existe todavía un convencimiento de la necesidad de una política de igualdad de género, aunque existe en el papel, existe formalmente una política nacional de igualdad de género. No vemos que a nivel de todos los sectores haya un empoderamiento de este tema. Es central poner el tema de género en la mesa, sin prejuicios, sin cuestionamientos de tipo político, porque este es un tema de derechos. Cuando hablamos de violencia de género, evidentemente hablamos de violaciones. Y quienes sufren las violaciones son nuestras niñas, no las sufren los niños. Quienes sufren el embarazo adolescente, en su mayoría, digamos, son las niñas. Entonces,
sí hay un problema de género y sí debemos atacar con educación, con salud y con todos los operadores multisectoriales este problema. Porque no debemos olvidar también que la afectación a estas niñas no solamente es en el ámbito de la salud, también tiene que ver en el tema educativo, porque ellos cortan su proyecto de vida, tiene que ver en el ámbito laboral. Entonces, si bien es cierto, hay muchos avances en materia de cooperación hacia atender esta problemática en el Estado a través de políticas que buscan detener un poco el avance de estas cifras, no se ven todavía resultados como esperamos, porque hay una cultura enraizada en donde el machismo está presente y en donde todavía se considera que las niñas tienen ciertos roles sociales que cumplir, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que debemos atacar más la causa, que es más en materia preventiva, que más bien seguir enfocándonos en atenciones ya posteriores a estas niñas que ya fueron víctimas de violencia. Que también hay que hacerlo. También claro, hay que hacerlo, claro. es verdad, pero sí ya llegamos tarde, como yo digo, ¿no? O sea, sí, cuando ya la niña ya está embarazada, ya sufrió la violencia, ya llegamos tarde. Tenemos que trabajar antes, no solamente con la familia, sino también con el entorno, la comunidad. Porque si tú revisas las cifras son realmente dramáticas en zonas rurales, en zonas donde hay mucha pobreza, porque las niñas están en riesgo, están en desprotección. Entonces hay que fortalecer competencias parentales en esas zonas y hay que fortalecer las competencias de la comunidad para que se entienda que las niñas no tienen que estar embarazadas, tienen que estudiar. Y a mí me parece que la ministra ha tocado un punto que es central en esta, digamos, cifras que se revelan. Y más allá que las cifras, me refiero a las consecuencias y que está detrás de toda esta data, ¿no? Y es que, si bien las desigualdades socioeconómicas están presentes y se reflejan entre, por ejemplo, niñas que se ubican en el quintil 1 o el de menor recursos versus sus homólogas que se ubican en el quintil 5 con más recursos, la relación es 1 entre 4 entre las más con menos recursos y 1 de cada 33 en las de más recursos. Hay una clara desigualdad socioeconómica en lo que revelan las cifras, ¿no? Y territoriales también. Hay diferencias bien marcadas. Por ejemplo, 96 provincias del país están por encima del promedio nacional. Pero más allá que las desigualdades socioeconómicas y territoriales, la desigualdad de género es la base de todo este problema. Y la ministra lo ha definido como debe de ser analizado, que no se trata de una situación en la cual hay consentimiento, sobre todo en las menores de 10 a 14 años, sino que hay diferencias de poder, diferencias de edad importantes que hacen prevalecer el control hegemónico del hombre sobre una niña menor de edad, más allá de lo que el orden jurídico peruano establece como un abuso sexual o un delito en el caso de las menores de 15 años. Sí, ministra, usted ha tocado el tema de la igualdad de género, del enfoque de género, y bueno, lo que vemos es que hay un retroceso en ese camino, porque lo que vemos es legislación que pretende profundizar esas diferencias entre niños y niñas, que pretende limitar la educación sexual integral. Y entonces usted nos hace un buen diagnóstico, pero yo quisiera saber qué se puede hacer desde el gobierno y qué están haciendo desde el gobierno para poder avanzar en ese camino y no permitir que retrocedamos, porque los derechos no se pueden ceder. Sí, es verdad. Hay muchas iniciativas que nos demuestran un retroceso en lo poco que se ha podido avanzar en el país. Yo creo que el camino todavía es largo por recorrer y en esa medida desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos empoderando más a las niñas. Qué importante es que haya un Día Internacional de la Niña, ¿no? Con lo cual ya, digamos, no solamente es el interés superior del niño, sino también de la niña con voz, la niña con opinión, la niña capaz de defender ella misma
lo que necesita para su propia vida. En esa línea estamos reuniéndonos con el Congreso porque es fundamental que todas las instancias del gobierno entiendan que este es un tema de derechos. Nadie habla por las niñas. Tenemos que los adultos generar consensos a favor de sus derechos. Yo me estoy reuniendo personalmente con varios congresistas explicándoles que este no es un tema político. Es un tema nuevamente de derechos y es un tema que no empieza conmigo, no empieza con ellos. Es una lucha histórica por los derechos de las mujeres y de nuestras niñas. Entonces, esto va a seguir, no podemos retroceder y no podemos tampoco permitir que existan posturas que traten de justificar tipos de conductas violentas en contra de nuestras niñas, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo casi, digamos, personalizado con los congresistas para tratar de que se entienda cuál es la problemática y cómo ellos son actores fundamentales para permitir que la normativa se alinee con todas las políticas que el Estado ya ha sacado, ¿no? Que no, digamos, se enfrenten contra las políticas que ya están aprobadas, porque sí tenemos políticas a favor de la igualdad de género y tenemos políticas en contra del embarazo adolescente, no solamente para atender a las niñas en materia de salud física, sino también psicológica, porque la afectación a la salud mental es tremenda, ¿no? Pero también hay políticas educativas, hay políticas de desarrollo, de empoderamiento económico de las mujeres. Entonces tenemos varias líneas de acción que si todos sumamos esfuerzos y tenemos una sinergia buena a nivel de Estado, vamos a poder seguir avanzando. UNFA tiene una labor fundamental en la sociedad, en los lugares en donde está en el mundo, y es pues defender a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres. Y evidentemente en Perú hacen una labor muy importante y además este año han cumplido 50 años de presencia en el Perú. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están trabajando para poder combatir este drama de la adolescencia y la maternidad, del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes? Bueno, qué mejor evidencia que estar hoy con la ministra de la Mujer, donde se refuerza nuestra misión, que es colaborar con el Estado, colaborar con el gobierno, con el Ejecutivo, a fin de ser facilitadores, en este caso, de evidencia, para que efectivamente los tomadores de decisión examinen las políticas actuales, si están necesitando de algún tipo de adecuación o si están bien a la luz de lo que la evidencia está mostrando. Y a partir de ahí también colaborar con los tomadores de decisión, con el Estado, con diferentes poderes, para que situaciones como esta no se vayan incrementando, sino más bien se vayan eliminando a favor de preservar el bienestar y los derechos, en este caso, de las niñas y las adolescentes, ¿no? Colaboramos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de diferentes formas, en protocolos, en políticas, con data, con el Ministerio de Educación también estuvimos colaborando a favor de facilitar algún tipo de educación integral para la sexualidad a solicitud del Ministerio de Educación, de forma tal de que sea accesible y de acuerdo a lo que la evidencia muestra. La educación integral para la sexualidad ha sido demostrado que posterga las relaciones sexuales o brinda información para a los varones desconstruir patrones que no son beneficiosos ni para ellos ni para las niñas. Y además le permite a las niñas también reconocer si están siendo objeto de algún tipo de acoso que puede derivar en un abuso posteriormente, ¿no? Pero también les brinda información para si han comenzado algún tipo de relación sexual, puedan protegerse. Pero va más allá de simplemente tener relaciones sexuales. Aborda valores, aborda principios de cómo entablar relaciones armoniosas entre hombres y mujeres de forma tal de que sean relaciones de respeto mutuo, de igualdad entre hombres y mujeres.
Y también colaboramos con el Ministerio de Salud para que exista información y servicio, sobre todo a través de servicios amigables para adolescentes. Debe de haber un esfuerzo para que se prevenga el primer embarazo, porque ya nos decía la ministra, un primer embarazo o una primera maternidad tiene un efecto sobre la vida de las niñas duradero para toda su vida. La deserción escolar sienta un precedente que posiblemente hace que la niña o la adolescente no vuelva o se restrinja de tener una oportunidad laboral con mejores ingresos y que le pueda brindar mejores oportunidades para ella. El costo para el país de la maternidad del año 2021, este año va a significar aproximadamente 67 millones de dólares en recursos perdidos que el país no se va a beneficiar. Y eso se acumula año con año durante los próximos 40 años solo de las adolescentes que experimentaron la maternidad el año pasado. A esas habría que sumar las de los años anteriores o de los años futuros. Sí, porque además los estudios establecen que cuando hay una maternidad temprana hay dificultades para entrar al mercado laboral, hay dificultades evidentemente para continuar la formación educativa y hay siempre unas limitaciones para acceder a buenos trabajos y tener mayores oportunidades laborales. Ministra, brevemente, sobre la educación sexual, ¿qué están haciendo para que haya educación sexual integral en las escuelas en el Perú? Sí, solo para cerrar la idea, lo que decía Hugo es súper importante porque esa cifra que nos da es el costo de la no prevención, ¿no? O sea, el costo que estamos pagando por no actuar en materia preventiva. Qué importante es el apoyo que nos da UNFPA en el tema de educación sexual integral, porque en realidad nosotros no tenemos que inventar la pólvora ni descubrir algo nuevo. Hay países que han logrado exitosamente revertir su cifra de embarazo adolescente porque precisamente han hecho lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, en esa línea UNFPA es un aliado estratégico porque nos brinda la asistencia técnica que nos permite a nosotros ver la experiencia comparada y poder tomar decisiones a la luz de nuestras cifras, de nuestra realidad. La educación sexual integral es fundamental, por eso es que nosotros estamos de la mano con el Ministerio de Educación articulando fuertemente para llegar a aquellas comunidades más alejadas donde nuestra cifra es mucho más dura. También tenemos atención en nuestros CARs, que son albergues para madres adolescentes. Ahí tenemos a las madres y a los niños, les damos capacitación, fortalecimiento de autoestima, porque ellas están muy golpeadas en su autoestima, pero también trabajamos con sus familias para poder reinsertarlas exitosamente en su entorno laboral, colectivo, educativo, ¿no? Es todo un trabajo conjunto que se viene haciendo porque el tema es complejo y como tal la salida también es compleja, ¿no? Entonces, en esa línea estamos avanzando. Muy bien, pues les agradezco mucho por celebrar así, con reflexiones, con información, con datos y con compromisos, este Día de la Niña. Y a ustedes los invito a que se queden aquí para ver este reportaje que hemos producido con UNFPA y el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el drama, la tragedia del embarazo y la maternidad infantil y adolescente en el Perú. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.